Bienvenidos a la cápsula de esta semana donde vamos a abordar algunos de los conceptos más importantes de los temas 12 y 13 que nos hablan de justicia, libertad y derechos humanos. ¿Cuáles son los conceptos que debemos enfocarnos esta semana? Iniciamos con el concepto de justicia. En la teoría de la justicia, Rawls se inclina en favor de la idea de justicia como equidad, reconciliando de alguna manera los principios de libertad e igualdad. Para ello, su teoría se centra en el análisis del problema de la justicia distributiva. Para esto, Rawls supone que en la posición original las partes están situadas bajo un velo de ignorancia, el cual se refiere a que nadie conoce su lugar en la sociedad, su posición de clase o su estatus social, y tampoco nadie conoce su suerte en la distribución de activos y habilidades naturales, refiriéndose a su inteligencia, su fuerza y cosas similares. Los principios de justicia se eligen detrás de un velo de ignorancia. De acuerdo a Rawls, entonces la ignorancia de estos detalles sobre sí mismo conducen a principios que sean justos para todos. Si un individuo, por ejemplo, desconoce cómo terminará en su propia concepción de la sociedad, es probable que no privilegie a una determinada clase de personas, sino más bien que desarrolle un esquema de justicia que trate a todos justamente. Los únicos hechos particulares que conocen las partes son los que su sociedad está sujeta a las circunstancias de la justicia con todo lo que ello implica. Por otro lado, cuando hablamos de justicia se nos presentan tres corrientes. En la primera de ellas hablamos de la maximización del placer, de la felicidad o del bienestar colectivo, es decir, mayor felicidad para el mayor número de personas. Esta corriente es representada por Jeremy Bentham y John Stuart Mill. En la segunda corriente hablamos del respeto a los derechos individuales y a la libertad de elegir nosotros mismos cómo hemos de vivir. El representante de esta corriente es Immanuel Kant. Y por último, la corriente más antigua habla de cultivar y promover la virtud cívica y el bien común, cuyo representante es Aristóteles. También se nos plantean algunos cuestionamientos importantes que debemos hacernos. Cuando hablamos de justicia, ¿cuál podemos decir que es nuestro rol? Nos habla también acerca de la frustración ante los sistemas políticos. Cuando hablamos del discurso público, ¿qué hace falta? ¿Y cuál es el ideal democrático de la política del bien común? Pasando al concepto de libertad, la filosofía de la libertad se basa en la propiedad de uno mismo. Negar esto implica que otra persona tiene más derechos sobre ti que tú mismo, y nadie es dueño de tu vida, así como tú no eres dueño de la vida de los demás. Jean-Paul Sartre nos habla de cómo la libertad del otro no coincide con mi libertad, y cómo al reconocer la libertad del otro, puedo tratar de actuar sobre la libertad del otro y puedo recobrar mi libertad sin eliminar la libertad del otro. Por otro lado, también nos habla cómo en un mundo social luchan las libertades opuestas: conciencia de mí mismo, conciencia de la amenaza que se cierne sobre la propia libertad. Para él, el hombre existe y luego se define, y la libertad humana precede a la esencia. El hombre primero se hace a sí mismo y luego se define. Recuerden, estos son algunos de los conceptos más importantes de esta semana. Es más que nada para que les sirva para cómo enfocarse, en qué redireccionar a la hora de estar viendo el material que vamos a ver, en qué se deben enfocar. En la actividad esta semana, en equipos, deberán realizar un recorrido por el centro de la ciudad con el fin de que recojan en un video sucesos, hechos y acontecimientos que reflejen situaciones en donde las libertades más básicas, ya tanto civiles como políticas, y los derechos sociales, educación, empleo y salud, se vean obstaculizados o agredidos. Una vez que tengan el video, recuerden que deben redactar una conclusión grupal obtenida de cuál es la experiencia que ustedes vivieron en la grabación y en la investigación de los sucesos. En el archivo de Word de dicha conclusión se deberá anotar la liga del URL del video, así como los integrantes que participaron en la actividad. Solo un integrante del equipo deberá subir la actividad al sistema de tareas. Estamos hablando de un video entre 5 y 7 minutos como máximo. En caso de que tengan compañeros en el extranjero, se les sugiere que creen una cuenta de YouTube donde puedan subir sus videos y utilizar la herramienta de YouTube Editor para integrar cada una de las grabaciones que se tengan en el canal. En la página del curso hay un video tutorial para cómo pueden utilizar el YouTube Editor.
Recuerden, es importante comunicarse con los compañeros de equipo con anticipación para no quedarse sin calificación. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.